Rosario existen los reguladores, que es un grupo de gente que te propone hacer un pacto donde vos como grupo narco, nadie te va a investigar, vos me tenés que prometer algo, que es que no vas a tirar tiros. La capital del narco en Argentina es Buenos Aires, las reuniones pasan acá, todo lo que llega de Bolivia y casi todo lo que llega desde Paraguay viene a parar a Buenos Aires. ¿Buscan ellos ser escuchados? Yo lo que percibo son dos cosas. La primera es que a ellos no les gusta que hablen por ellos. ¿Cuánto vale un kilo de cocaína? El narcotráfico en sí es un negocio como cualquier otro. En la villa solo están los problemas y lo marginal, que eso es lo que hace que haya tiros, que haya muerte, que los vecinos se quejen. Los narcos peruanos están ahí, te atienden ellos. A veces estás en el medio de una entrevista y te dicen, espera que tengo que atender a uno, y frenan un auto y se bajan y le traen plata. También hay un poco de razón en eso de si lo hace la política, si lo hacen los fiscales, lo hace la policía, lo arreglo. Porque ellos saben que ellos son uno más de todo un sistema de corrupción. ¿Se arrepienten de algo cuando hablas? El problema de Rosario es... Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Así es la Vida. Esta vez con Nahuel Galota, no Gallota, Galota. La aclaración de mi vida es esa. ¿Todo bien? Todo bien. Tranquilo, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. La primera vez que te conocí es casi como inconsciente porque había escuchado el podcast de Relojeros, que se trata de los relojes robados acá y en Colombia y en Europa, si no mal recuerdo que era la serie. Y después creo que nos contactamos por Instagram, yo te empecé a seguir y ese fue como el primer contacto. Pero te había conocido primero por el podcast. No sabía que era tuyo directamente. Lo vi en tu descripción de Instagram, que era tuyo. Y eso es algo lindo, ¿viste? Porque son trabajos que quedan dando vueltas y que el otro se lo encuentra en el, no sé. Fue random. Yo cuando lo encontré fue totalmente random, como entré a la sección de podcast de Spotify, creo que estaba escuchando el Piti y me apareció Relojeros, me interesó, estaba bueno y después descubrí que era tuyo. No, y además es lindo todo esto que tienen las redes de que vos podés estar en contacto con los que te escuchan o los que te leen, ¿no? Y te mandan un mensaje y te dicen, che, te leo, soy de DocSud, no sé. Mensajes cosas así. De todos lados. O desde la cárcel o desde cualquier lado. Es algo muy loco. Uno escribe y no sabe a dónde puede llegar todo eso. ¿El director o el productor es el mismo guionista que el de La Casa de Papel? El mismo, Javier Gómez Santander, un fenómeno. ¿Y cómo fue trabajar? Porque ahora hizo La Casa de Papel, ¿no? Gran serie, ¿no? Renombre mundial. Pero cuando salió el podcast ya era La Casa de Papel, ¿o no? Claro, porque La Casa de Papel termina la última temporada en 2019. En ese momento yo trabajaba en Clarín. Propongo entrevistarlo. Yo estaba... mis fuertes siempre fueron los policiales, pero pedí hablar en espectáculos para hacerle una nota. Me la aprobaron. En ese momento trabajaba por nota, entonces yo a cuanto más notas publicaba, más ganaba. Entonces tenía que meter notas. Y le hago una nota a distancia. La realidad es que yo quería contarle que existía, que soy Nahuel Galota, que escribo libros, que el primer libro había llegado a una serie y que en algún momento quería escribir guiones. Entonces charlamos, le mandé la nota le gustó mucho, le había contado que había publicado un par de libros y me dijo, mándame tus libros que los quiero leer. La realidad es que pensé que me lo dijo de compromiso. Y de hecho tuve que mandarle 2 libros a él, 2 libros a la prensera que me había la prensera de la productora de La Casa de Papel, que me había gestionado la entrevista, y también mandé 2 libros para el director. Entonces mandar 6 libros a España tuvo un costo que, otra vez, para un colaborador permanente de un diario de Argentina, era una apuesta. Además, otra vez, tal vez me lo dijo de compromiso, tal vez no llegaban, se perdían en el camino. Lo hice y a los meses me contactó, me dijo que los libros le habían gustado mucho y que si en algún momento andaba por Madrid que tomáramos un café. Entonces ahí me volví loco. Primer paso adentro. Pero ¿qué pasa? Eso ya era a principios de 2020. Empieza la pandemia, saco ese pasaje a Madrid y la pandemia no me dejó viajar porque pensé, como tantos, que la pandemia iba a durar 3-4 meses.
Entonces yo tenía fecha para septiembre de 2020 y termino viajando a Madrid en febrero de 2022. Y me acuerdo que llego, le digo, che, Javier, acabo de llegar a Madrid y habían internado a la mamá. Entonces él se tuvo que viajar a Santander, que es su ciudad, y nos vimos el último día del viaje. Mi vuelo era a las 6 de la tarde y nos encontramos a las 11 de la mañana. Hablamos, me preguntó en qué andaba, le dije que estaba haciendo entrevistas y mirando lugares porque quería escribir una novela sobre el robo de relojes de alta gama, y él me dice, primero él cayó con un reloj, un Omega Speedmaster, que a mí me encanta y que cualquier relojero es... A simple vista se da cuenta. Se da cuenta y es como un reloj de caballero, es para iniciarse en el coleccionismo. Y me dijo, uy, ese tema me apasiona, yo me fui de la productora, quiero armar mi propia... Además, ¿recordás el reloj que tenía puesto? Sí, porque a mí me gustan los relojes, entonces sabemos de eso. Tal vez no sé el auto que tiene, conozco el auto que tiene, me he subido con él, no sé el modelo del auto, a eso no le presto atención, pero a los relojes sí. Y ahí él me propuso hacer un podcast y yo no podía creer que el jefe de guionista de La Casa de Papel, el productor ejecutivo, digamos el número 2 de la serie más exitosa de los últimos tiempos, me dijera que quería hacer algo conmigo. Y bueno, un año después me mandó los pasajes y me fui 40 días a trabajar con él, y creo que fue la mejor experiencia laboral de mi vida, y él es como un maestro. Es un amigo también, y por sobre todas las cosas un tipazo, y le estoy súper agradecido porque, bueno, seguimos ahí con proyectos para hacer juntos, pero trabajar con él, una bestialidad. ¿Y fue por suma curiosidad o él también tiene trabajo aparte sobre algo más criminalístico, algo policial? ¿Se lo mandaste intentaste hacer el contacto por curiosidad o porque la Casa de Papel era de robo, criminal, algo así? No, a ver, el primer contacto fue porque como te dije, mi primer libro había llegado a una serie, estaba descubriendo ese mundo de los guionistas, estaba como descubriendo una nueva profesión o un nuevo objetivo de decir, bueno, a partir de ahora, mi próximo paso después de hacer, porque hice como una escalerita que recomiendo hacer, ¿no? Esto de... Empecé en la radio de barrio que no me escuchaba a nadie, porque ni mi mamá, porque tenía un radio de 4 manzanas. Después pasé por una radio importante cubriendo fútbol de ascenso, después revistas medianamente importantes, después Clarín, después los diarios del extranjero, después los libros, después el podcast, y en un momento decís, bueno, lo próximo es ser guionista. Entonces lo entrevisté para empezar a conocer un poco ese oficio, cómo trabajaban ellos, y también con esta idea de decir, bueno, ya vendí una historia, quiero empezar a vender mis historias. Y bueno, salió la charla y nos llevamos muy bien y coincidimos mucho porque también los dos somos periodistas, que es como algo atípico en este mundo de las plataformas y de la ficción, donde todos son o solo guionistas o son directores de cine. Nosotros venimos los dos del periodismo, entonces la realidad es como que nos engancha mucho, y por sobre todas las cosas los personajes, ¿no? Él sostiene algo que me enseñó y que es verdad, y es que las historias, más que las tramas, son los personajes. Una gran historia con una historia normal con grandes personajes hace la diferencia totalmente. Tal cual. Si vos tenés una super trama pero tus personajes son del montón, es difícil que triunfe. ¿Y qué característica, por ejemplo, tiene que tener un personaje para que resalte en una serie o en una historia? A mí me gustan los personajes que tienen cosas en común con nosotros. O sea, que vos digas, uy, este tipo está sufriendo por lo que sufro yo. Uy, mira, este tipo odia a su compañero de trabajo, es lo mismo que me pasa a mí. Y después me gustan estas dobles personalidades que son muy comunes en el mundo del crimen, que es la de un tipo que... malo y después en la casa... Y que lo tiene... Y que eso trato de demostrarlo a veces en el libro, que tipos súper malos que los maneja la mujer, por ejemplo. Che, hace esto, te conviene hacer lo otro, y se hace lo que dice la mujer. Entonces son cosas que uno no se imagina,
Ponele, no sé, ahora con el pájaro cantero. Vos te vas a imaginar, y esto me lo dijo la mamá, vos te vas a imaginar que esos 3 hermanos compitan por ver quién la llamaba primero a las 12 de la noche el día de su cumpleaños. Eso era algo que yo hacía con mis hermanas. Y vos ves que estos 3 criminales hacían lo mismo. Y vos decís, wow, en definitiva nos parecemos. Hay algo, sí, hay un... No dejan de ser humanos, claro. que hacen lo que hacen, matan y todas las cosas que están mal, pero durante el día hacen muchas cosas que hacemos nosotros. Hablaste de ser periodista. ¿Cuál fue ese primer impulso para ser periodista? ¿Cuál fue la nota que te llamó la atención de, bueno, me voy a dedicar a escribir o a ser periodista? ¿Qué fue ese primer punto? Mira, tengo el recuerdo de un trabajo práctico en la primaria, creo que 6º o 7º grado. Uh-huh. No sé qué es lo que nos propusieron, pero sí me acuerdo que me senté a escribir y como que volé en la imaginación. Y había leído como que recién empezaba internet, ¿no? Soy clase 85, entonces pensá que ahí estamos hablando del 97, más o menos. Entonces había leído como que en Holanda unas hinchadas se habían citado por internet, o sea, cuando internet recién empezaba, para pelear. Entonces, bueno, yo soy hincha de la Madrid. En esa época era, perdón la palabra, un boludo de 12, 13 años que admirás la tribuna y todas esas cosas que pasan. Entonces, bueno, yo como que escribí algo parecido y ese fue como el primer recuerdo que yo tengo de sentarme a escribir. Y después lo que me pasaba era que yo no me crié con libros, pero sí con diarios, ¿no? Entonces, o con revistas, mi abuela me compraba el Gráfico, después el Diario del Mundial, después mi papá tenía el buffet de la Madrid, que es nuestro club, y ahí llegaba Crónica todos los días, entonces eso me fue haciendo periodista, digamos. Lo escuché en una nota que diste, que lo relacionaron bien los chicos, que la mayoría de los grandes escritores son periodistas. Y no recordaba eso, pero claro, los grandes escritores, los más exponentes, los más famosos, más conocidos de Latinoamérica, o de habla hispana, son periodistas. Vargas Llosa creo que también. Sí. García Márquez, número 1. Sí. Como que hay ahí, bueno, sí, una conexión y una búsqueda. También entiendo que los que son fenómenos y buenos de verdad no necesitan hacer periodismo para poder escribir. Okay. Los que somos un poco más limitados, tal vez necesitamos de esa realidad hoy en día para salir a escribir. Y bueno, después está en los estilos, ¿no? En darte cuenta en cómo comenzar, en tomar decisiones, porque vos tomás decisiones todo el tiempo de qué contar en qué momento. Uh-huh. Y a qué ritmo, en qué momento entra un personaje, en qué momento sale otro, en qué momento vas a la información dura. Y esos son estilos, viste, que yo estoy en esta postura de decir que nadie puede decir qué es bueno o qué es malo. Son solo maneras de trabajar o de escribir. A algunos les gusta una, a otros les gusta otra. Pero yo hoy en día me cuesta mucho imaginarme escribiendo ficción, tipo lo que se me ocurre o las cosas que me pasan a mí. Me parece aburrido y hasta como demasiado ególatra. Es también el periodismo medio como un acto de fe, ¿o no? Porque yo elijo creer en lo que me estás contando también. O en los que me están contando. Y sí, un poco sí. Igual, bueno, ponele lo que hago yo, que es esto de policiales. Vos un poco tenés manera. A ver, para mí esto es como el amigo mentiroso del barrio que tenemos todos. Para ir a rechequear esa información. No, ese amigo siempre te la va a agrandar. Te la va a agrandar, pero vos con las repreguntas lo vas arrinconando, ¿entendés? Che, ayer hice tal cosa, no sabés. Che, ¿y cómo fue? ¿Y a dónde fuiste? Y ahí va quebrando un poco. Y entonces con las fuentes también pasa un poco. Yo me acuerdo como si fuese hoy una de mis primeras entrevistas. Entro a Villa 20 y
Y mi entrevistado, que era una fuente que yo tenía de la cárcel, me dice, no, yo me cansé de hacer plata. Y me acuerdo que me estaba diciendo una casa de, techo de chapa, una casilla, ¿entendés? Y que vos decís, bueno, pero... Te cansaste de hacer plata de verdad. Claro, ¿y dónde está la plata, entendés? Eso es muy común. Después vos, cuando vas conociendo este rubro y escuchás otras cosas, también comprendés de qué es plata para uno y qué es plata para otro. Tal vez para un ladrón de Villa 20 que se pasó toda su vida en la cárcel, plata, no sé, te tiro por tierra, plata de hoy son $50.000, y para un ladrón de clase media $50.000 no es nada, no es plata. Plata para él es, no sé, $500.000, ¿entendés? Pero eso vos lo tenés que observar de arriba abajo. Esto es como el mentiroso que te dice que se la sabe toda, que es un ganador, y que, no sé, salís a tomar un café y no tiene para el café. Entonces vos decís, che, pará, que te vendés como un ganador y no tiene para pagar. Bueno, acá con los entrevistados es un poco lo mismo, vos los vas midiendo. Estábamos, antes de subir, fuimos a tomar un café acá a la vuelta y estábamos hablando... en el momento no te dije nada, pero me causó risa porque dijimos, ¿cuánto vale un kilo de cocaína en Buenos Aires? Y al lado había un chabón comiendo una banana, tomando un café, como muy random la situación de dos locos hablando de cuánto vale un kilo de cocaína en Buenos Aires. Pero eso pasa constantemente y no lo imaginamos. Y ahí lo quería relacionar. Que justo, saltate con lo del pájaro cantero Rosario, que están estas famosas mesas de diálogo, mesas de negocios. Cafés de negocios. Cafés de negocios. Eso, quería relacionarte, tipo, ¿qué se habla en esas reuniones, en esas mesas? A ver, para empezar, ¿no? Porque como periodistas a veces digo que informamos mal. Uh-huh. El narcotráfico se divide en dos. Uh-huh. El macro narcotráfico y el micro narcotráfico. Ok, pará, déjame... Después corregime. El macro narcotráfico es la cantidades grandes. El micro de los tranzas. Sí, y las bocas de acceso. El micro es donde el cliente uh-huh. es siempre el consumidor. Uh-huh. En cambio, en lo macro, el cliente es siempre el vendedor. Okay. O sea, yo como consumidor no puedo ir a comprar 1 kilo de cocaína. El que va a comprar es el que después va a revender. Y la particularidad es que uno es invisible y el otro es muy visible. Vos como, no sé, mi mamá, ponele. Uh-huh. Si tiene a 30 metros de su casa una puertita del que entra y sale gente todo el día, que tal vez es un pibe que vende, no sé, 30 gramos por día, que no es nada, mi mamá va a poner el grito en el cielo y va a decir, acá están vendiendo drogas, es un desastre. Narcotráfico. Claro, pero tal vez mi mamá en la esquina tiene un galpón uh-huh. en el que hay 3 toneladas de cocaína y no lo sabe. Entonces ahí hablamos de que es un narcotráfico, que el macro narcotráfico es invisible, porque nadie lo ve. Uh-huh. Y en estas reuniones muchas veces también me gusta jugar con esto de que las series siempre te muestran las reuniones entre narcos en un cabaret, o en una discoteca con botella de whisky, mujeres, las chicas a upa, atrás un tipo con un arma así, eso es todo mentira. Las señas y que vengan. Claro, la realidad es que es todo mucho más simple en una estación de servicio, en un café y se hablan cosas al lado de una chica que está estudiando o en diagonal a un papá que le está cortando la comidita a su hijo, otra vez porque son invisibles, son otros públicos, ¿entendés? Es como el dicho de esconde algo donde todos puedan verlo. Sí, no sé si lo hacen, ya es como, son lugares naturales, uh-huh. Comunes. Porque, a ver, después sí, tenés gente que, yo me llegué a enterar de gente que hasta compra pasajes de avión para tener reuniones en una escala, en un aeropuerto. Hay gente que se quiere esconder de verdad o que tienen sus depósitos, alquilan un departamento de Airbnb y tienen reuniones en esos lugares. Pero lo común es esto que te digo yo, en los bares, y es como que, ya es natural, no es que se quieren esconder. Lo que pasa es que, otra cosa que lo dice un entrevistado, el narcotráfico verdadero no está en la villa. En la villa solo están los problemas y lo marginal, que eso es lo que hace
que haya tiros, que haya muerte, que los vecinos se quejen. Pero el narcotráfico en sí es un negocio como cualquier otro, solo que te puede llevar a la cárcel y que lo que se está comercializando enferma a la gente. Pero en sí no deja de ser un comercio ilegal, pero comercio al fin. Yo te vendo esto a tanto, vos me lo comprás, vas, lo revendés o lo llevas a otro lado, le pones tu ganancia y listo. Eso es narcotráfico. El micro narcotráfico es lo que vemos nosotros y es lo que causa desmadres en el mundo. Lo que más sale, sí, en la tele, los tranzas, bueno, los puestos, los búnker. Todo eso, todo lo marginal, digamos. Uh-huh. Esto de los búnker, creo que leí que es como algo exclusivo y como que nació en Rosario, como que en otra parte no existen. Es difícil afirmarlo porque deberíamos ir... Bueno, sí, eso es muy periodista de... qué sé yo, no sé, tal vez en Córdoba sí. Yo creo que es como muy propio de Rosario. O sea, acá vos vas a Bajo Flores, que es como la cuna del microtráfico de la ciudad de Buenos Aires, y donde se vende muchísima más droga que en el mejor búnker de Rosario. Y los peruanos, y perdón por los peruanos, los narcos peruanos, sí. Están ahí, te atienden ellos, acá y vos le ves la cara, bueno, los humos están tapados, pero vos podés llegar a ellos. En Rosario tengo entendido que esto, que es como algo muy propio de la ciudad, que los caracteriza, y que así todo hoy muchos desaparecieron, ¿no? Porque hay como otros circuitos de venta, ya no es tan común el búnker. Cuando hablas, ¿no? con estos personajes, estos delincuentes, ¿cómo llegas para entrar en confianza? Porque también uno te presenta como periodista y bueno, primero obviamente que uno va a desconfiar. Che, me va a botonear. ¿Cómo hace para entrar ahí en confianza con estos tipos? Primero que ellos ya tienen... ya están... herencia. No, bueno, sí, eso vamos después, pero en principio ellos como dicen que ya tienen afilada la mirada y ya te miran y ya saben si vos sos confiable o no. Uh-huh. Después desde mi punto de vista, vos te presentás, decís qué hacés, decís dónde estuviste. Y a esta altura ya me es mucho más simple porque, o sea, mis ventas fueron un fracaso de libros. No digo que soy un autor consagrado, ni mucho menos, pero sí hay, de esos muy pocos libros vendidos, hay un porcentaje chiquito en las cárceles, y en las cárceles van quedando. Y lo mismo en los barrios. Y como este es un grupo muy selecto y chiquitito, siempre hay alguien que te conoce. ¿Entendés? Entonces está el truco de contar que estuviste en ciertos lugares sin nombrar a nadie, porque eso es como una clave. En todo caso, si vos me preguntás por alguien, yo te digo que sí lo conozco o no, pero yo nunca nombro a alguien primero. ¿Por qué? Porque vos le estás demostrando o dando a entender a la otra persona que el día de mañana, en otra reunión, vos lo vas a nombrar. ¿Entendés? Okay. Entonces, si otro le pregunta con quién estuviste. Claro, ¿entendés? Yo nunca digo con quién estuve. Sí nombro lugares, sí nombro... sí, conozco a pibes de tal barrio. Sí, fui profe en el centro universitario de Devoto. Entonces el que te escucha ya sabe... bueno, ¿y en qué época? En tal año. Bueno, ya sé a quién le voy a preguntar a ver si es verdad o si lo conocía este pibe. Pero todo está otra vez en la intuición, ¿no? Así como uno como periodista también se da cuenta quién va a ser conflictivo como fuente y quién te va a servir. Uh-huh. Porque lo que no se sabe es que muchas veces son fuentes para saber cosas del ambiente, pero no para contar sus historias. O sea, yo tengo fuentes de las que nunca publiqué sus historias ni quiénes son. Uh-huh. Pero sí me sirven para saber cuánto vale un kilo de cocaína en Bolivia, cómo es el día a día en un pabellón de población o en un pabellón de policías, no sé, cómo es cómo se hace tal modalidad del delito, a cuánto se vende un Rolex robado y tantas cosas más. O sea, son fuentes de las que, otra vez, nunca conté su historia. Hubo así estas misma historia, pero que dos fuentes distintas te contaron
cosas completamente opuestas? No, a ver, alguna vez me pasó algo loco cuando recién empezaba de ver a un policía por la tele contando una versión de los hechos. ¿Que sabías vos que...? No, yo ahí no sabía así? nada, no, yo le estaba mirando de casualidad y él estaba contando, rodeado de periodistas. Y después vi que conocí al chico que estaba ahí detrás del policía esposado, viste, en la típica imagen. En la tele. Claro, en la tele. Y nada, el pibe salió a los 3 días y me contó lo que había pasado, por eso salió a los 3 días. Pero si vos te quedabas con lo que decía el policía... No era la... Nada que ver. Eso fue lo más parecido a lo que me plantea. No, y después, bueno, a ver, son tantos años, vos pensás que en los años en los que vos estás en la redacción son todos los días una historia. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, no sé, me acuerdo el caso este de Sebastián Rodríguez, que es un chico que lo condenaron a 50 años de prisión. Uh-huh. Que después la Corte Suprema lo dejó en libertad. Y nada, se decía que él era un Sebastián Rodríguez. La policía buscaba un Sebastián Rodríguez uruguayo. Como era un caso muy mediático y estaba la presión política, tenían que encontrar a un Sebastián Rodríguez. Sabían de un Sebastián Rodríguez con antecedentes por robo y que estaba en situación de calle. Entonces, la policía dijo... Vamos a llevarlo a este. Claro. Si total, ¿quién lo va a reclamar? Un pibe en situación de calle. Lo metieron a la cárcel. ¿Y qué forma también de que él no pueda explicar si eso no es? No se podía defender a priori, o al menos la policía creía eso. Y otra vez lo que te digo siempre, la policía manda una gacetilla a los medios dicen, uy, sí, mirá, encontraron a Sebastián Rodríguez, el jefe de la banda tal que estaba prófugo, nosotros lo publicamos. Uh-huh. Y el que nos lee dice, uy, mirá, qué eficiente, la policía lo encontraron. Y bueno, ahí... se empezó a mover la familia del pibe, el hermano contrató un abogado particular, me contactó, publicamos la historia, porque yo cuando vi la foto del pibe dije, ¿cómo este pibe va a ser el líder de una banda que fue a rescatar un preso de una comisaría? No, vos como periodista, digamos, de la calle también, vos ya los vas perfilando, vos ya sabés, por la pinta vos lo sacás y te das cuenta si eso no es o... qué puede hacer este pibe y qué no. Uh-huh. Entonces publicamos esa nota y ahí nos contactó a partir de esa nota en Clarín la mujer la mamá del verdadero... Sí, no es la mamá, voy a decir alguien del entorno del verdadero... No me quemé. Claro, no me quemé. Del verdadero Sebastián Rodríguez. Uh-huh. Entonces nos pasó la foto y esa foto se parecía de verdad al identikit que había. Y bueno, ahí empezamos... a publicar y bueno, gracias al trabajo del abogado y de la corte, el pibe salió, pero tuvo 4 años preso, que no se lo devuelve nadie. Pero esa es una de las tantas veces que la policía te cuenta una cosa. Y uno la toma porque es la policía y porque lo oficial. Sí, también porque entiendo, porque es un trabajo que yo hice. Vos estás en un diario y el diario se tiene que publicar mañana y son las 5 de la tarde y... No hay una nota, no hay nada, tiene que salir algo. No, y tiene que salir eso porque es actualidad pura. Entonces, ¿cómo haces para, en ese momento, en cuestión de horas, contactar a la familia del detenido para ver si es verdad? O sea, es muy difícil, no es algo que se hace de una tarde a otra. Cuando... te juntas con estos tipos, ¿no? Gente pesada. ¿Buscan ellos ser escuchados? ¿O intentar dar como su punto de vista de que, bueno, tan malo no soy? Mira, primero que... digamos que al menos con los que yo conozco son pesados cuando tienen que serlo. No es que van por la vida así, que vos lo miraste mal. Van a la calle y le pegan a vos. Claro, sí. No, son tipos normales. Uh-huh. Yo lo que percibo son dos cosas. La primera es que a ellos no les gusta que hablen por ellos. Y a mí me pasa cuando yo trabajé 13 años en Clarín. Yo a veces iba a una reunión familiar o de amigos y decía que trabajaba en Clarín y ya la gente empezaba a hablar cosas nada. Ese es un facho. No solo eso, sino que, te bajan línea, te dicen lo que hay que escribir y todas mentiras, ¿entendés? Entonces yo me indignaba con eso.
Porque es como, no era así. ¿por qué estás Claro. contando algo si vos no trabajaste nunca en una redacción, no pisaste la redacción de Clarín? Yo sí. Déjame en todo caso que yo te cuente cómo es y mi impresión. Después vos opinás lo que vos quieras. Bueno, con ellos pasa lo mismo. Siempre es la policía hablando sobre ellos, siempre es la política hablando sobre ellos. Claro, y por supuesto que ellos no tienen la voz. No tienen la voz, eso, y después, ¿sabés lo que me pasa también? Es que, al menos los que yo conozco, valoran mucho el trabajo del otro, ¿entendés? O sea, ellos saben que, lo que yo les digo siempre, para mí lo más fácil es ir al juzgado o que el jefe de prensa del Poder Judicial me pase la gacetilla, publicar eso desde el diario, llamar al gobernador o al ministro de Seguridad que te diga, no, sí, combatimos al narcotráfico, publicarlo y listo. O sea, contactarlos, escucharlos, buscarlos. Sí. Te implica, no sé, el triple de trabajo. Entonces ellos valoran esto de, che, mirá, este pibe, 10 veces ya hablamos y sigue viniendo y sigue preguntando y estuvo en tal lado y estuvo en tal otro. Entonces es como que te quieren dar una mano, ¿entendés? Valoran tu trabajo porque otra vez esa gente, aunque no lo imaginemos, respeta mucho al trabajador. Okay. No digo que, otra vez, me vas a decir, pero venden drogas, sí, obvio. Pero estamos Tengo hablando claro. también de gente pesada. O sea, no sé si pesado, pero no el chorro que te va a ir a afanar el cel. Es que a veces es más pesado el que te va a las 6 de la mañana a una parada de colectivo a robarle una abuela. A veces ese es más peligroso que estos tipos. Estos tipos tal vez son responsables con lo que hacen de que ese pibe a las 6 de la mañana esté pasado de merca haciendo lo que hace. Pero no son tipos pesados en sí. A veces, otra vez, a ver, a mí como periodista de estos temas me convendría decirte que sí, porque hay como toda una fascinación, ¿viste? Y yo diciendo de los colegas que dicen, no, esto es un riesgo, el trabajo que hago. La verdad es que no, yo no siento ningún miedo al charlar con ellos. Han hecho algunas cosas, si las tienen que hacer, las van a hacer, sí. Pero tampoco es que son, viste, pesados con todo el mundo. O que si no les gusta mi cara me mandan a amenazar, viste. Hay mucha película de todo eso. No es tan así como se cree. Como que también si venís con el respeto, ellos no te van a dar el respeto o al límite, hasta acá te cuento. Sí, a ver, obvio que ellos te dicen que hay cosas que no me pueden contar y yo las respeto. Pero otra vez yo tampoco voy por la verdad. Che, ¿y acá? ¿Y qué pasó? Yo los quiero conocer y quiero contar cómo son estos tipos en el día a día, cómo es el negocio, qué los mueve, por qué en un momento ya deja de ser plata para ser poder, la adrenalina, y por qué, y esto lo comprobé, por qué se retiran y al rato vuelven porque no pueden estar lejos de toda esta actividad, ¿entendés? ¿Y cuál es esa conexión? ¿La adrenalina del peligro? Hay mucha adrenalina y también qué es lo que lo llena, ¿entendés? A mí siempre me hacen la misma comparación. Si vos te salvás económicamente, ¿podrías dejar de escribir? Y la verdad que no, ¿entendés? A mí, para el trabajo que hago, no me mueve la plata. Tal vez si me movería la plata estaría otra vez haciendo lo que me cuesta menos esfuerzo, que veo que a veces se premia más que hacer todas estas locuras de irme a una frontera, de estar tomando un café y que me digan, che, ¿querés ir a conocer un depósito? Y si bien voy con gente de confianza, no es que, ay, no, qué miedo, no sé si me va a pasar algo, no. Fui después de tomar 10 cafés con ese tipo. Sí, seguro, no es que vas al aire. Claro, ¿entendés? No es que fui a un medio de una villa donde se estaban cagando a tiro, no. Fui a un estacionamiento y abrieron un baúl y ahí vi todo. Creo que me fui por las ramas, no me acuerdo de qué estábamos hablando. Pero no. ¿Cuál era la conexión de. Pero no es, claro, si no es dinero. Es por la adrenalina. Sí, es pasión por lo que hacen. Es por el tipo de vida también, porque vos imaginate que. Y me lo dicen algunos entrevistados, de que conocer La Plata hace de que no haya vuelta atrás. O sea, cuando vos dejaste de comer en un puestito de Constitución y conociste lo que es
comer en Puerto Madero, a algunos les hace muy mal eso y no quieren volver a lo de antes. Entonces, hay testimonios y me lo dicen y en el libro están que te dicen eso de tal vez poner un kiosco o, no sé, una roticería es algo que llenaría a mi familia, pero a mí eso no me llena. A mí me llena el trabajo que hago. Dijiste recién lo de abrieron el baúl y estaban ahí los kilos de merca. ¿Qué te causa a vos cuando ves eso? Tipo, bueno, listo, seguimos. Mucho miedo. ¿Miedo en ese algo momento? en el cuerpo, sí. Como, mira, me generó lo mismo que cuando voy al... Tampoco es que voy seguido, pero he ido varias veces a un polígono. Y estoy ahí con el instructor y te manipula el arma y te enseña cómo tirar. Bueno, es esa sensación de como que el cuerpo no es igual cuando estás con un arma cerca. Los kilos ahí de cocaína me generaron eso. Ahí también había drogas. Poder. Perdón, ¿no? había armas. No, poder no. Poder poner, no sé, sentí poder, una boludez te digo, ¿no? Y todo en este contexto. Sí, obvio. Sentí poder cuando, no sé, cuando me probé un Rolex. Okay. Me probé un reloj que siempre caen con relojazos a las entrevistas y a mí me gustan los relojes, entonces lo primero que digo, préstamelo, pues en mi vida me probé uno de esos. Y no sé, sentí como, no sé, la mano la tenía distinta. Tal vez son cosas de un pobre, pero yo sentí, no sé, lo describiría como un poder. Bueno, también lo que vende un poco la marca es eso, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Como que sos un distinto por tenerlo. Bueno, eso que te quería preguntar de, tipo, bueno, 7 kilos de merca acá arriba. ¿O cuándo fue la primera vez que viste, bueno, esto es un ladrillo de falopa? Lo que pasa es que yo lo vi pocas veces. Porque tampoco es que vos vas todos los días. Además, yo no quiero saber dónde son esos depósitos, digamos, porque lo que digo siempre. ¿Eso te involucra también? No, con la policía no. ¿O algo? No, eso no. Pero sí, si el día de mañana te allanan, ¿qué vas a decir? ¿A quién traje acá? Al periodista. Entonces trato de no ir a esos lugares. Acá, porque te digo, es tal vez en estos 15 años de hacer este trabajo, el pibe con el que más confianza tengo. Y ese día vi, pero no sé, 8 kilos, ponele, cientos de pastillas, un par de armas. Y después me parece que no vi más. Porque tampoco es que estás... Sí ves movidas de que uno le paga a otro, a veces estás en el medio de una entrevista y te dicen, esperá que tengo que atender a uno, y frenan un auto y se bajan y le traen plata. Eso sí, pero tampoco es que ellos hacen las movidas delante mío porque lo toman como una falta de respeto, es como... Sí, vamos a tomar un café, va a charlar. Estamos charlando. Negocio. Estoy charlando y como yo no tengo nada que ver con ese mundo, tampoco me quieren involucrar en que yo vea esas cosas. Sí, a veces, como la curiosidad te hace preguntar, ¿no? ¿Y qué diferencia con la cocaína que es pura de Bolivia, con la que tiene la pasta base de Perú, pero se convierte en clorhidrato en Bolivia? Y hablamos de todas esas cosas y de los logos. A veces te mandan fotos, te muestran, mira, esta tiene tal característica, esta es así, esta es asá. Ayer vi una foto del Ministerio de Seguridad que mostraba paquetes de medio kilo de cocaína, que eso es como nuevo. Siempre son paquetes de 1 kilo. Entonces ahí la curiosidad como te mata y vos... ¿Por qué ahora salen de medio? Claro, entonces le pregunté, les escribí a 2 muchachos, che, ¿por qué es así? Entonces estás hablando de eso, pero no es que estás viendo constantemente. Ahí puede causarte problemas eso de judicialmente o con la policía, al estar relacionado con delincuentes, o no pasa nada. No pasa nada porque nosotros además también tenemos el llamado secreto profesional. Okay. Se resguardan ahí. Se resguarda, es como el psicólogo, ¿entendés? Que se supone que a mí me pueden preguntar por cierta información, pero no por quién me dice esa información. Igual está claro que las personas con las que yo hablo... También las conocen ellos. La policía las conoce, o sea... Sí. Tal vez no las investigan porque no hay medidas judiciales, pero todo el mundo sabe quién es. En ese mundo todos se conocen, o al menos los de drogas conocen a los que están
conocen a los jugadores, como dicen ellos. ¿Cuál fue el lugar más picante que estuviste? Tipo, acá puede pasar una... Mira, otra vez. Siento peligro. Hoy lo picante, lo marginal, y lo picante es la esfera más baja del delito. ¿Pasa en las villas? Es lo picante, claro, son las villas. Las villas, los marginales, la frontera. Gente... Sí, frontera te puedo decir que estuve en la de Aguas Blancas, que crucé como ilegal a Bolivia. Estuve en Salvador Massa y también crucé a Bolivia. Estuve en la frontera, en 2 fronteras de Paraguay, de Misiones con Paraguay, crucé a Paraguay. No sé, estuve en barrios, en un montón de lugares. A ver, estuve en el barrio Pablo Escobar, estuve en comunas de Medellín, en barrios de bajos de Bogotá, en cárceles de Ciudad de México, de Barcelona, hice notas en barrio de Ciudad de México, en el Raval de Barcelona también, entrevisté pandilleros latinos de Chicago, estuve en la Franja de Gaza, estuve en un montón de lados. Okay. Me acuerdo situaciones de tensión. Una vez fui a Ciudad Oculta porque habían matado a un argentino y supuestamente habían sido los paraguayos, entonces yo tenía fuentes ahí y me contacta la mujer del muerto, me cita, voy y nos encontramos ahí sobre la avenida Piedrabuena, que había una protesta, ¿no? Iban a cortar las calles. Y en un momento a otro le copan la casa a uno de los paraguayos señalados de ser el autor del crimen o un amigo del autor del crimen. Y bueno, le copan la casa, le roban todo, se lo ocupan. Y en un momento, no sé, ponele que éramos 50, 60, todos vecinos, yo era el único periodista. Y nada, empezamos a caminar por el barrio y en un momento aparecieron como 20 paraguayos. Y ahí empezaron a venir los paraguayos de allá hacia donde estábamos nosotros. Y bueno, y ahí empezaron a correr todos, porque la mayoría eran mujeres, vecinas, ¿viste? Y nada, hubo que correr en la villa. Y después no me acuerdo, debe haber algún momento en el que obviamente sentí miedo. Nervioso te pones siempre, porque imagínate otra vez estar en una frontera. Sí, obvio. Y también lugares que no conoces. Sí, lugares que no conoces, por más que siempre vas con un conocido, con la pinta que tengo en una frontera de Bolivia y Salta, está claro que la pinta de porteño se me ve de acá a China. Entonces, nada, te sentís una persona distinta y observada. ¿Encontraste algunas similitudes entre todos estos delincuentes? No sé, forma de trabajar, forma de querer a su familia. ¿Hay similitudes entre todos estos? Para mí la similitud es el egoísmo, digamos, ¿no? Es gente que piensa solo en ellos. O sea, ellos aman a su familia, pero a la vez priorizan sus negocios por el poder del dinero. Esto de que... Y te lo dicen, y hay testimonios en el libro de gente que dice, bueno, y si mi familia no me quiere hablar, que no me hable más, si es por el trabajo que hago. La verdad es que es una cagada la situación, pero es así, porque ahí está el poder del dinero, ¿no? Que habría que analizarlo también. Yo quiero hablar con una socióloga, psicóloga, ¿no? Esto de, ¿se puede ser adicto al dinero? ¿No? Porque a veces en las familias nos enojamos de que tal persona no puede largar el teléfono y no sé si es adicto al dinero o al trabajo o qué. Bueno, y ahí a ellos los rige eso, ¿no? Porque es como que... También su forma como de poder también. O de, bueno, sí, también de darle lo mejor a su familia. Claro, pero lo que pasa es que lo mejor... ¿Cuál es el límite de ese? Claro, porque, a ver, a mí me pasaba cuando con los entrevistados del libro de colombianos, ¿no? Que ¿cuál es la creencia de ellos? No, yo a mi hijo le doy, me voy a robar a Malasia o me voy a robar a Europa y les mando la pelota de Messi, los botines de Cristiano Ronaldo y el juguete que no está en Colombia. Sí, pero el domingo ese nene que tal vez no se da cuenta todavía de si unos botines Nike son los originales o son los de China,
ese nene está jugando solo en la casa, y ese nene quiere estar con el papá y no le importa si es la última pelota Nike o es una pelota de trapo. Y me acuerdo que para ese libro fui al que se dice que es el colegio de los hijos de los internacionales. Okay. Que es como un colegio privado en un barrio pobre. Entonces, todos los hijos de los ladrones van ahí. Y la directora me decía que a veces los nenes caían con iPhone al colegio, nenes chiquitos, les sonaba el teléfono durante la clase porque el papá estaba en Malasia, entonces los tenía que llamar en ese horario. Y pedían permiso para salir a hablar con los papás y ella escuchaba y dice que las únicas preguntas del nene era: papá, ¿cuándo venís? Entonces ahí otra vez, el delincuente le da demasiada importancia a lo material cuando su familia lo único que quiere es que esté con ellos. ¿Me contás un poco acerca de esta de la banda de los internacionales? Y sí, porque también es como una carrera delictiva para ellos, otra vez, así como yo te dije que ponele, no sé, un mecánico de barrio que empieza en el tallercito de peón, aprende, el día de mañana, no sé, se termina de formar en la fábrica de Volkswagen, después sale, invierte, se abre su propio taller. Bueno, para el delincuente es lo mismo, y en un momento quiere empezar a viajar. Vos imaginate que haya gente que se sube a un avión para ir a delinquir, con la inversión que hay que hacer y con todo lo que hay que aprender para saberte mover en una plaza que no es la tuya, en la que muchas veces se habla en otro idioma. Más allá del dinero está la adrenalina de la aventura y del preguntarte si vos lo vas a poder lograr. Entonces creo que esas son las cosas que mueven muchas veces a estos tipos, porque después el robo en sí es lo mismo, lo único que cambia es que en España tal vez encontrás, no sé, 8 Rolex Daytona en un día, y aquí en Buenos Aires encontrás 1 o 2. Pero es hacer lo mismo en otro país. Y otra ganancia, me imagino que también Un compraba poco, acá, ¿no? un poco más, y también esto, vos imaginate que esto es como cuando a nosotros los periodistas nos mandan a trabajar, no sé, a España. Sí, vos trabajás de 8 a 6, pero después podés salir a pasear, a disfrutar, tenés un día libre. Nada, estás Claro, contento porque me robo un Rolex, voy al Parque del Retiro. haces todo eso, claro. Hay gente que una vez me dijo, que está en el podcast, que en un momento escuchan como rugidos de autos, ¿viste? Y estaban en Mónaco y Estaba la Fórmula 1. estaba la Fórmula 1 y él dijo: yo que me unía con todos mis amigos para comprar una Coca-Cola, hoy estoy en Mónaco y me acerqué ahí, y no lo pueden creer. Entonces está un poco esa como esa fascinación y también ese desafío de ver hasta dónde puedo llegar, como en cualquier otro oficio. ¿Cómo es para mover el dinero? Porque un Rolex, no sé, digo, vale $10.000. ¿Cómo hacen ellos para venderlo? Porque también me imagino que el Rolex, los relojes de alta gama tienen código de número de serie, me imagino que eso se debe denunciar. Los vendedores a los compra y venta de relojes seguramente se deben fijar en una página si es robado o no es robado, algo de eso debe pasar también. Lo que pasa que en el único momento en el que salta que vos tenés en tu poder un reloj robado es cuando lo llevas a un service oficial de Rolex, Patek Philippe, Panerai y demás. No. Después ponele, si yo compro un reloj robado, la policía no me para por la calle para pedirme la documentación. Sí. En el aeropuerto tampoco. Solo si vas al oficial. Claro, entonces hay un montón de gente que tiene relojes robados en la casa que no lo sabe que son robados, porque también hay mucha ignorancia, ponele. No por generalizar, pero tal vez los jugadores de fútbol que quieren un Rolex, ¿vos creés que todos saben que tienen un número tal que sea el de primera? O que se venden con papeles, que se venden con caja? A veces la calentura hace que yo quiero un Rolex y tráemelo. Los reggaetoneros ahora, los que recién están surgiendo, que recién salen, vos le ofrecés, primero que ellos ni siquiera saben que Rolex, las distribuidoras Rolex no te venden una pieza nueva, porque solo hay... Claro, exclusivos. Hay exclusividad y se lo dan a sus mejores clientes, los pocos que hay se los venden a los clientes de siempre.
Entonces vos tenés que ir al mercado de la segunda mano. Y ahí es donde se mezclan los robados con los legales, porque también pasa mucho esto de, mi papá tenía un Rolex, muere, lo quiero vender, entonces voy a la calle Libertad y lo vendo, y no es ilegal. No encuentro los papeles. Claro, el Te caso lo compran sería lo igual. mismo. Es O sea, lo el mismo. estado del reloj es lo mismo, que no tiene papeles, no tiene caja. Pero no está denunciado. Claro. Pero no está denunciado. ¿Cómo hacen para mover esa cantidad de dinero a su casa, a su país? Primero que vos pensás que un Rolex que, como decís vos, que vale $10.000, a ellos se lo pagan a un 20 o 30%. Porque el que se los compra a ellos es el joyero, que es el reducidor, que ese es el que hace la gran diferencia, y ese es el que gana más dinero porque tiene los contactos de saber a quién le vendo esos relojes. Entonces tal vez para ellos robarse un Rolex, no sé, poner que lo vendan a $6.000, son $2.000, tampoco es que... Tanta cantidad de billetes. Sí, mandan dinero por Western. Después también hay financieras, pero estamos hablando eso ya sería más lo que es un envío de cocaína con millones de dólares en el medio. Entonces yo siempre preguntaba, bueno, ¿cómo se paga? Porque la cocaína parte de Sudamérica, llega a Europa, tu cliente está en Europa, ¿cómo te paga? Entonces, bueno, hay como financieras, casas de dinero, donde vos vas y decís, che, le tengo que pagar $3 millones a Juani que está en Argentina. Bueno, dale, tráeme los 3 millones en efectivo, yo me quedo con un porcentaje que suele ser muy chico, pero a la vez la cantidad es mucho. La cantidad es un montón. Y esa gente se encarga, te va a decir, sí, andate a tal casa de cambio o a tal financiera en Florida que te van a dar el efectivo. Entonces se paga así, y también está todo esto del dinero virtual ahora, de criptomonedas. Sí. O a veces se paga también con otro tipo de drogas, con MDMA, todas las drogas de producción europea, no como la ruta es la misma. Entonces lo que sube en cocaína baja pastillas. En pastillas. Estás escribiendo, o está en proceso, el libro de La Ruta del Gramo. Biografía de un gramo. Perdón. Biografía de un gramo. Que es desde que se produce hasta que llega al consumidor. Vas a hacer tipo un resumen de todo eso paso por paso. Me empecé a preguntar si el consumidor de cocaína se preguntaba cada vez que compra su gramito, que en realidad se lo venden como gramo, pero siempre es 0,8, 0,7, y cada vez que se da su pase, se pregunta por toda la logística que hay detrás de este laburo, de este trabajo, ¿entendés? Y que él lo está financiando todo. Porque en Europa, con esos 60, 50 euros que pagan por esa bolsita, financian toda la producción. Entonces, el libro, digamos, está pensado para que ese consumidor sepa de dónde viene su producto. Yo elegí una ruta que es Perú, el sur de Perú, todo lo que es el Braem, toda una zona manejada por las ex o las viejas guardias de Sendero Luminoso, que ellos no son narcotraficantes, sino que te cobran por seguridad ahí. La pasta base se produce ahí, esa pasta base cruza al norte de Bolivia, que es el Beni, la ciudad de Beni. En Bolivia se convierte en cocaína y cruza en avionetas, ¿no? El servicio de las avionetas en Sudamérica es fundamental, y como que los fuertes en eso son los bolivianos. Hay como 70 autoescuelas. ¿Entendés? No tiene sentido la cantidad que hay. 70 autoescuelas. Sí, creo que de manejo de piloto para ir a tirar paquetes por la frontera. Para ir a tirar paquetes, y son pibes en su mayoría que empiezan en estas organizaciones cargando y descargando avionetas siendo adolescentes. Cuando cumplen los 18, la gente que los contrata les propone pagarles el curso, que es muy caro para estos pibes. Entonces, nada, se convierten en pilotos de avionetas. Se dice que en Bolivia con el primer vuelo
se les regala una camioneta Hilux, que son las Hilux que se roban acá en Buenos Aires o en Paraguay o en Brasil. En Bolivia vos podés usar esas camionetas sin ningún problema, que nadie te para. Entonces vos imaginate que tenés 18 años, volvés de tu primer vuelo. Vuelo avión, me dan una Hilux. Bueno, una avioneta, pero bueno, sí, avioneta, pero ya te bajás, tenés una Hilux. Esta gente, los bolivianos invierten en construcción, entonces en cualquier momento te van a querer vender una casa, que esa casa obviamente vos no la vas a pagar cash, pero la vas a ir pagando con vuelos. Entonces, nada, tal vez a los 20 años tenés tu casa, tu camioneta, pero tal vez a los 20 podés morir en un vuelo, te pueden matar, podés terminar en la cárcel. Es como ir a la lotería. Claro, es como a todo o nada. Todo o nada. Entonces después, bueno, esa ruta sigue por Paraguay, todo lo que es el Alto Paraguay, el Chaco paraguayo al norte. Ahí ya está el PCC muy instalado. A todo esto te hablo de... El PCC. PCC, ¿qué es el...? Que es el grupo narco más importante de Sudamérica, que tiene sus raíces en Sao Paulo, pero que como la producción de cocaína y marihuana está en Bolivia y Paraguay, ya están instalados en esos lugares para tener mejor costo de la mercadería. Entonces llega a Paraguay y te digo que son lugares dificilísimos para acceder para la fiscalía, que te dice, hay veces tengo que dejar el auto a 20 kilómetros, tengo que caminar de madrugada por el medio de la selva y en el medio me pueden aparecer animales, serpientes, víboras, un tigre, lo que sea. Entonces van caminando ahí por el medio de la nada y te dicen, y si me pica algo, no llego al hospital. Entonces es muy difícil llegar a esos lugares. Y a partir de ahí, desde el Chaco paraguayo, la mercadería empieza a bajar hacia el sur de Paraguay y ahí cruza en avionetas. Puede ser o al Chaco o al norte de Santa Fe. De ahí a Buenos Aires y desde acá sale desde algún puerto. Entonces a veces una operación de esas lleva 6 meses, 7 meses. Hablamos de bandas que hacen 1 o 2 operaciones por año, no más que eso. Pero de mucho... Pero tal vez sí te mandan 500 kilos a Europa o 1000 y bueno, ahí está la diferencia, es abismal. Muchas veces también abastecen el mercado local. Hoy como está todo caro, ellos antes se limitaban a, bueno, yo solo vendo a Europa, bueno, hoy una parte lo dejan acá y con eso cubren los gastos de los depósitos, de los autos y tantos gastos fijos que tienen acá en Argentina. Estos narcos, ¿se arrepienten de algo cuando hablas? No, si se arrepienten es por el sufrimiento de la familia nada más. O sea, no sé, matar gente, eso no hay un pensamiento de que, bueno, estuve mal, pero fue. No, a ver, eso según, ponele, cuando vos hablas, hablando de los canteros puntual, los canteros te dicen, nosotros antes de que mataran al pájaro, no le habíamos hecho nada a nadie, no matábamos por matar. Siempre que hicimos algo fue porque nos tocaron primero. Sí, después lo que te dicen es que a veces, nada, entre la típica frase de película, entre que sufra mi mamá, prefiero que sufra la tuya. Pero a algunos se les hace difícil convivir con eso y después también vos pensás que están un poco curados de espanto porque ellos, quieras o no, tienen algún contacto siempre con el poder. Sí, entonces, sí, también, si no toda esta logística no estarían... Entonces cuando vos ves que el poder, que supuestamente es nada, lo que debería estar bien, la justicia, lo más correcto, sí, hace mal las cosas, te dicen, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? Y también obviamente le pregunté, pero ¿no te da culpa ver que un pibe robe a su mamá por lo que vos vendés? Y la respuesta muchas veces es, bueno, pero es gente, como es textualmente, gente floja de mente, y si no me compra a mí, le va a comprar a otro. También hay un poco de razón en eso de si lo hace la política, si lo hacen los fiscales, no sé, la policía, lo arreglo. Porque... Ellos saben que ellos son uno más de todo un sistema de corrupción. ¿Entendés? Imagínate que ellos ven y
y a veces, no sé, le pagan a un policía o le pagan a un nexo con la política. Entonces dicen, yo soy uno más en esto. Y encima yo siempre fui un ignorante, me crié en la pobreza, tuve muchísimas menos oportunidades que todos estos. Si esto lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Uh-huh. Y además que si yo no lo hago porque me parece que está mal, toda esta gente lo va a seguir haciendo con otro. Entonces, claro, no es que toda esta cadena de cosas que están mal dependen de mí. Uh-huh. De que soy el único responsable, de que si yo no lo hago no se hace más. Es más, algunos te dicen, prefiero hacerlo yo, que no soy violento, que no ando a los tiros, antes que el negocio le llegue a alguien que sí, que anda matando y que la violencia es la única manera de solucionar las cosas. ¿Cómo está hoy la situación en Rosario? Por lo que vi estos últimos días, estaba viendo un poco, como bajó como la mitad la tasa de homicidios, como está todo tranquilo, no hay tanto homicidio o ajustes de cuenta. ¿Cómo está hoy la situación? Mira, balaceras sigue habiendo, solo que desde que asumió la última gestión, la información que se brinda a los periodistas no es la misma. Okay. Está mucho más limitada. Okay. Está mucho más limitada. Después, lo que sí dejaron de haber son balaceras a edificios públicos, uh-huh. Que eso tenía mucha connotación política que hoy no está más. Y los homicidios bajaron. A ver, esto es un poco de sentido común. Otra vez cuando vos me decías cómo crees en lo que te dice la fuente. Uh-huh. Si yo vengo y te digo, si yo soy la policía y vos sos periodista y te digo no, los homicidios bajaron en un 65% porque hay presencia policial en las calles y porque incrementamos los controles en la cárcel. ¿Vos te lo crees? Y la verdad que no, porque es que está el que lo va a hacer el que está afuera, no en la cárcel. Claro, y además que otra vez, ¿y de qué vive toda esa gente? Los que tiran tiros, que de un día para el otro con la moto... Están laburando repartiendo. Claro. Uh-huh. O sea, lo que pasó en Rosario, a ver, y esto no es intuición, otra vez, son cosas que vos escuchás en estos cafés, pero no tenés pruebas fehacientes. Vos lo único que podés hacer es preguntar y pedir detalles, y cuando empezás a escuchar más detalles, uh-huh. Sentís que puede ser real. En Rosario se habla de pactos, uh-huh. O sea, o de una palabra que escuché en 2017, que es cuando empecé a viajar y a hacer notas sobre el tema, que es la regulación. En Rosario existen los reguladores, que es un grupo de gente que te propone hacer un pacto donde vos como grupo narco vas a recibir o vas a tener carta blanca para no ser investigado. Nadie te va a investigar desde las fuerzas locales, pero vos me tenés que prometer algo, que es que no vas a tirar tiros. Entonces eso es lo que hizo que bajara la violencia en Rosario. Es mentira esto de la cantidad de policías. Imagínate que han matado gente en el centro, uh-huh. Que es donde más policías hay, que han cueteado edificios públicos, de que nada, le tiraron tiro a Bonfatti. O sea, ellos no le tienen miedo a la presencia policial, uh-huh. Porque quedó demostrado de que no les importa absolutamente nada. Imagínate que iban a balear escuelas. O sea, sí. Si estás dispuesto a hacer eso, ¿qué te va a importar que en lugar de 20 patrulleros haya 40? Y además vos fíjate que desde que empieza esta historia que constantemente informaron sobre no, enviamos las fuerzas federales a Rosario y nunca cesó la violencia. Entonces ahora creer... Una especie de pacto... Claro, creer que esto es porque hay más policías... No es así. Yo al menos no me lo creo. Y además de no creerlo, bueno, vos en esos cafés te enterás de cosas de estos muchachos que son muy nombrados. Obviamente que sí, vos le preguntás a las fuentes oficiales y quién te va a decir, nadie te va a salir en on, ¿no? Porque el periodista que tiene que hacer, ir a chequear y preguntarle. Uh-huh. Y no, ¿quién te va a decir esto? Que esto existe. Claro, sí, oficialmente no te van a decir, sí, hay un pacto que estamos negociando con estos tipos. Nadie te lo va, o sea, es imposible de chequearlo. Yo como periodista lo que tengo que contar es que esto es lo que pasa en las calles, uh-huh. Lo que se dice en los cafés
y lo que dicen las fuentes no oficiales. Después está en el lector creer la versión oficial o lo que estamos contando. Eso me gusta de tu estilo, de que vos contás la historia, no lo decís de una manera, esto es lo que está mal, ni esto es lo que está bien, sino que cada uno lo interprete a vos como te parece, está bien o está mal, o este peor o este mejor. Claro, es que, a ver, otras veces cuando vos ves otros estilos, yo creo que, a ver, por un lado vendería más ir con el oficialismo o con las fuentes oficiales y contar que todo esto es por culpa de los monos. De los monos, de Alvarado y demás. Y también hasta tendría más lectores si dijera que... Eso está más marketinero. Es más marketinero lo que te digo, no, el poder, no, sí, tengo miedo de hacer este tipo de periodismo. Y después lo otro, lo que te digo, también tendría más lectores si dijese que los monos son consecuencia de la sociedad, de la pobreza y de un padre violento, y de una madre ausente y todas estas cosas, ¿no? Porque hay como un sector que cree en eso. Yo voy por lo que yo considero el mundo de la calle y que son tipos que eligen una carrera delincuente y que tal vez la comenzaron con necesidades económicas y que el día de hoy ya la podrían haber largado y siguen en eso. Pero, a ver, hay periodistas que te dicen, no, yo cuento, si no está en el expediente, para mí no vale. Bueno, para mí eso es mentira, porque en el expediente no hay nada. Los policías lo único que vuelcan en el expediente son las pruebas que tienen o lo que pueden llegar a demostrar para meter preso a los investigadores. Ya es una etapa mucho más avanzada de lo que vos ya podés contar desde antes. Tal cual. O lo que no se ve en la calle. No, o hay veces a mí me interesan contar cosas. Yo una vez se las preguntaba a un fiscal. Yo le decía, no, pero la cocaína, vos sabés si esta cocaína que venden, si viene de Bolivia, si es línea paraguaya, si viene de Perú, o la pureza. Y ellos me dicen, Nahuel, yo cuando tiro no me sale el nombre, cuando da la prueba. La que es azul. Sí, me da azul, yo ya lo meto preso. A mí lo único que me interesa es eso, porque eso me hace llevarlos a la cárcel. Entonces, todos los detalles que a mí me interesan contar, las fuentes oficiales no lo saben. No porque no les interesen, sino porque no les sirve. ¿Para qué quieren saber estas cosas? Y también porque su radio capaz que no le permite también, ¿o no? Mientras les dé... No, pueden saber. Pero sí, de hecho, la policía también tiene sus fuentes. Hablan con buchones, Sí. Hablan con narcotraficantes también. Pero otra vez no le ven un sentido a saber las cosas que yo quiero preguntar. O sea que todavía esta historia de los monos de Alvarado no terminó. Sigue escribiéndose. No termina porque hay más generaciones. Ok. Uno también dice Rosario, lo que estábamos hablando antes, pero esto no es Colombia, no es México. Bueno, estos días salió la estadística de que hubo más muertes en México en un mes que en la guerra de Israel e Irán. Sí. No es nada que ver. A ver, de comparación. A ver, es como me dijo una vez una fuente, el problema de Rosario es la marginalidad, no es el narcotráfico. Si vamos a hablar de cantidad de kilos que se mueven, la capital del narco en Argentina es Buenos Aires, las reuniones pasan acá, el centro de distribución está acá y todo lo que llega de Bolivia y casi todo lo que llega desde Paraguay viene a parar a Buenos Aires, hace escala acá. No sé, a veces por épocas o por calenturas va a Córdoba o va a Santa Fe, hace escala ahí, pero todo es desde Buenos Aires. El problema de Rosario es que hay muchos pibes marginales descontrolados. Okay. O sea, esos pibes, ese mismo perfil de pibes rosarinos que están en Buenos Aires quieren ser ladrones. El objetivo de estos pibes, ¿cuál es? Salir una noche de caño, robarse un auto, subirse a ese auto robado, ir a robar a otro y como que termina ahí, no tienen grandes esperanzas. Porque siguen con la vida del ladrón. Y la vida del ladrón es muy cortita porque con las cámaras, la tecnología... Cada vez sí se va cerrando más. Cada vez se va cerrando y o son pibes que o los matan sus víctimas o los mata la policía
o chocan, entonces, o terminan en la cárcel rápido. Entonces es como que no terminan de crecer. En cambio, vos en Rosario, siendo un maldito, digamos, un marginal del delito, estos que tiran tiro todo el día, que andan súper drogados, vos tenés la posibilidad de crecer. ¿Cuál es la posibilidad de crecer? De que si vos tiras tiros para los capos, por tirar tiros no vas a ganar mucha plata. De hecho, muchas veces estos pibes ofrecen sus servicios gratis para estas bandas. ¿Por qué? Porque su esperanza, a diferencia de los pibes chorros del conurbano, ¿están un poco avalados? No, la esperanza es recibir el permiso para administrar un búnker. Okay. Muchas veces esos permisos los obtienen estando en la cárcel, tipo, no sé, yo tiraba tiro, nombro a cualquiera, para Alvarado. Voy a la cárcel, me condenan a 20 años. Entro a la cárcel pobre porque no ganaba fortunas por tirar tiros. Porque muchas veces te dicen, sí, tirale a la puerta. Y los pibes son tan malos en lo que hacen que tiran, no saben tirar, no saben apuntar, no tienen conocimientos de manejo de armas. Entonces, a veces matan. Entonces, estando en la cárcel, bueno, dale, conseguite una casa, conseguite gente, y yo te consigo la mercadería y te consigo armas. Y empezás a vender. Entonces tenés una camada de pibes que ganan muchísimo más dinero estando en la cárcel y condenados a 20 años que cuando estaban libres. ¿Entendés? Pero todos esos pibes saben que sus vidas les puede cambiar desde el delito. Que los ladrones de acá no. Saben que es muy difícil que se encuentren con el dinero que van a ganar los otros. Entonces para mí esa es un poco la diferencia entre Buenos Aires y Rosario. O sea, en Buenos Aires, en los barrios, los pibes quieren seguir siendo ladrones y en Rosario no, los pibes quieren tener el búnker. Tener el búnker, tirar tiros para el capo, acceder a más mercadería, que si nos ponemos a pensar lo que venden es porquería de verdad, o sea, es... Sí, recortada. 8% de cocaína, menos del 10% debe tener lo que venden ellos. Pero bueno, se creen los reyes del barrio, son como los dueños del barrio. Pero también, soy de Alvarado, soy de Lamones, como que te da una pertenencia. Sí, a ver, otra vez. Un aval, ponele, ¿no? Sí, es un aval, son boludeces, digamos, pero que en ese a nosotros nos parecen cosas boludeces, pero que en ese mundo son muy fuertes porque, no sé, la chica que te gusta te mira porque sos de ese grupo, porque todos quieren ser serviciales con vos, todos te tratan bien. Claro, sí, para tenerte... con cuidado, ¿no? Claro, respeto, a ver si... Y vos fíjate, yo fui a hablar con los docentes de Rosario y me decían eso, como que el respeto hacia el trabajador, al que se levanta temprano, el que con mucho esfuerzo, después de un tiempo, accede a una motito, esos pibes no son respetados en los barrios de Rosario, desgraciadamente. Y a ver, a mí cuando me invitan a charlar a colegios o a barrios, trato de decirles como que che, el que te dice que vos sos un gil laburante, mirá que la mamá vive súper mal, se va a comer toda su vida en cana, se va a comer un tiro, la mamá sufre, todas las noches no sabe si va a volver a su casa. O sea, yo no sé, para mí no es como te lo dice él, no lo tenés que escuchar. Para mí el gil es él, no vos. El tema es cómo cambiamos ese mensaje. Para cambiar ese mensaje, ¿qué parece que hay que hacer? La verdad es muy difícil. También, yo ya no creo en... Siempre va a estar, por supuesto, la droga siempre va a estar. El tema es ese, que la droga siempre va a estar, y como dicen muchos entrevistados y más los rosarinos, te dicen, si ni siquiera los gringos la pueden combatir con todo el presupuesto que tienen, con la DEA, el FBI, imagínate si la vamos a exterminar acá en Rosario. Sí, obvio. Tercera ciudad de un país tercermundista. O sea, la droga siempre va a estar, por eso muchas veces hablan de esto de la regulación. O sea, ellos te dicen, los gringos regulan. ¿Por qué no se viven cagando a tiros? O que sí hay tiroteos obviamente allá, pero ¿por qué no tienen la tasa de homicidio de México, ponele? ¿Por qué? Regulan. Yo te digo la verdad, yo no tengo muchas esperanzas de que esto cambie. Es más, para mí, desgraciadamente... el pobre va a ser cada vez más pobre, el rico va a ser cada vez más rico y cada vez vamos a ser más individualistas. Entonces, o sea,
El que tome a un empleado cada vez va a pensar menos en los sueños de ese pibe. Y el narco va a ser una opción cada vez más atractiva, porque vos fíjate que hoy cualquier trabajador, al menos mis amigos, la gente que me rodea, tiene que tener un segundo trabajo para subsistir. Y no vivimos en una villa, vivimos en barrio de clase media, que le queda al pibe de un barrio bajo. Entonces... Sí, también como un poco la salida más fácil. Es la más fácil, tampoco digo que sea solo por necesidad, porque si fuese por necesidad el 100% de un barrio se dedicaría a eso. Entonces no, vos te tenés que animar, eso no es para cualquiera. Pero sería distinto si vos decís, che, la verdad que trabajando todos los meses me compro mi motito, me puedo ir a Mar del Plata una semanita, nada, cosas básicas, no te digo que, bueno, la vida básica hoy está muy difícil. Sí, eso. Y el narcotráfico te da todo lo económico. Todo lo que vos necesitas te lo da y más. ¿Qué te da más? No sé si confianza, pero que te da más, un poco más de verdad cuando estás hablando con un narco o con un fiscal. ¿Quién decir que te puede estar diciendo más la verdad? El fiscal muchas veces no sabe. El fiscal es una cuestión más técnica. Ponerle si querés. Dije fiscal por decir. No, policía. Ejemplo, ¿no? Sí. Mira, con los policías, ¿qué pasa desde la política? ¿Cómo se maneja esto? Cuando vos pedís con los jefes de prensa, jefe de prensa de la policía, que te presente a alguien más para hablar del tema, siempre te presentan a los jefes de las fuerzas. Como periodista, ¿por qué te sirve tener... también va en lo que vos buscás como periodista. Okay. Pero hoy lo que se busca mucho es la primicia, ¿no? Se pelean por una primicia que otra vez, una gacetilla policial. Entonces, el jefe de la policía te va a dar acceso a la rapidez, a la inmediatez, a decirte, che, mirá, vamos a hacer esto, va a estar bueno, me interesa que lo publiques, porque los jefes hacen campañas políticas, ¿no? O sea, quieren hacer una carrera para ascender políticamente en las fuerzas. Vi que también eso lo remarcabas, como que vos no das tampoco el nombre del policía, sino que es publicidad, o sea, para... Claro, eso de cuando nombran al secretario del juez. Al lector le interesa el secretario del juez. ¿Quién es? Y además lo ponen en el primer párrafo. Hablé con él. Claro. Sí, lo ponen de otra manera. Un ejemplo. Pero después, ponele, para mí los que realmente saben y los que realmente sirven como fuentes son los pibes que están en las brigadas. Okay. Que son los que están en la calle. Los que van al choque. Esos son los que, si vos querés saber algo y los querés como fuente, los buenos son esos. Y además esos también, otra vez, no tienen como un interés político, lo hacen por conveniencia. Tal vez le caíste bien un día... Sí, les interesa que su laburo se sepa, pero sus nombres nunca van a aparecer en una nota. Entonces, para mí, esos tipos saben los que, otra vez, los de las brigadas, los que están en la calle, los que hacen investigación. Los jefes te van a querer... dar su publicidad. Sí, su publicidad, y otra vez están alejados porque como todo es político hoy en los ministerios... El que llega al cargo superior muchas veces es un cargo político, no porque hizo toda la escuela, la escalerita de andar en la calle. Sí, sino que los jefes fueron más de arreglos internos que ser de cabo primero a ir pasando. Exacto, ¿entendés? Entonces yo voy siempre con los de abajo, los que están en la calle, y vos te das cuenta que los tipos son apasionados. Entonces los tipos saben y se interesan. Y a muchos los respeto porque trabajan un montón de horas, no se toman francos a veces. Andar al calor con todos los trajes puestos. Sí, no les pagan horas extras. Y el riesgo, obviamente. Y el riesgo. Y ellos siguen trabajando ahí y saben que están contra un monstruo que no van a poder derribar nunca. Y ven de cerca todas estas cosas que te digo que pasan, de por qué investigamos a uno y por qué no a otro. Entonces debe ser difícil. Pero para mí lo más cercano a lo real está en este perfil de policías. ¿Cuál fue la nota más difícil o la entrevista así interna que te tocó conseguir? ¿Cuál fue la más
difícil de llegar, difícil de contactarse, o que llamaste 1, 2, 3 veces, no te respondía, te respondió, te juntaste, tomaste un café, la más difícil de llegar, y la que vos también querías. No, a veces, a ver, es como todo, a cuanto llegás más alto es... Querés llegar a la cabeza. Y claro, cuando vos querés entender el negocio de un búnker es fácil de saberlo. Pero como es el negocio duro, claro, de arriba abajo. Lo que pasa es que, a ver, no son cosas que yo busco, a veces se van dando. Ponele un ejemplo. Una vez voy al centro universitario de la cárcel de Devoto, yo había sido tallerista ahí un par de meses. Y bueno, me quedaron algunos contactos, los muchachos anualmente me invitaban a alguna muestra que hacían y que se podía ir sin hacer fila, sin que te revisen. Entonces una vez al año pasaba, ¿viste? Y me acuerdo que un día un argentino con el que estaba hablando viene y me presenta a un colombiano. Y el argentino le dice, no, él es Nahuel Galota, trabaja en Clarín, ahí ni pelota el colombiano. Fue docente acá, ni pelota. Eso también, porque Clarín, ya desde la vista del delincuente, está justo como la contra. Sí, lo ve. Pero a ver, todo está en la pinta, ellos te ven de arriba abajo y saben quién sí tiene pinta de ser de Clarín o de un medio y quién es. Vos fijate que yo ando así y medio que me crié entre gente de ese ambiente a baja escala. Si vos le llegás de otra manera. Pero ahí el argentino dice, y él escribió un libro que se llama Conexión Bogotá. Me dice, hermano, ¿usted escribió ese libro? Sí. Y yo no sabía qué me iba a decir y él agarra y me dice, en mi pabellón la gente se turna para leer su libro, 1 hora por cama. Me dice, yo estoy en el pabellón de extranjeros. ¿Usted se animaría a a presentar el libro para todos nosotros? Le digo, sí, para mí es un honor saber que me leen acá. Me inviten de una escuela porque me leen los chicos o de donde sea, o un taller literario, yo voy. Entonces, bueno, a las semanas fui a Devoto y este colombiano que no te digo que estaba de traje, pero sí tenía pantalón de vestir, zapatos, un señor elegante, 50 y pico de años, me presentó delante de todos. Me acuerdo que había peruanos, bolivianos, colombianos, españoles, europeos y había algunos argentinos. Y cuando terminamos de hablar, él me preguntó por qué yo no escribía sobre narcotráfico y le dije que por ahora para mí ya estaba todo contado, que en algún momento sí lo iba a hacer. Y quedé en contacto con él, lo vi afuera, lo vi en Bogotá cada vez que viajaba. Le decía, che, estoy tomando un café, sí, dale. Me llevó a sus empresas, hablamos. Y en un momento le dije, ¿te acordás que vos me habías dicho que si yo quería saber cosas del negocio podía contar con vos? Sí. Bueno, estoy con un libro sobre eso. Bueno, cuando estés por acá, nos vemos y charlamos. Y bueno, estar en Colombia con un colombiano que mandaba cocaína a Europa para un periodista de policiales es como... Y además porque si vos lo pedís, así como me lo planteabas vos, de pedir a uno, llamar y el tipo te da una reunión, no es lo mismo, porque ahí te está midiendo, no te conoce. Acá las circunstancias... Fue otra, como fue ganando respeto, fuiste ganando respeto. Claro, porque él ya sabe que a mí en Devoto me conocen, sabe que los colombianos del libro me conocían. Claro, ya te había visto por el libro. No sos un cualquiera, ¿entendés? Ya es como que, sos un pibe que se dedica a esto hace años, que te conocen en un par de lugares, que en un par de lugares les gusta lo que haces y que vos no tenés la chapa, digamos, de contar la versión oficial. Que eso es fundamental para entrar bien en ese ambiente. Yo siempre conté el mundo de la calle y por eso es que quiero escucharlos a ellos. A ver, otra vez, ahora no me voy a acordar, pero sí, no sé, he ido con gente a Ciudad del Este, a reuniones, los he acompañado. Me han pasado un montón de cosas, pero que me haya costado así. Y que vos dijiste, bueno, esta es la ficha, ¿viste? Pero bueno, no, ponele, hay algo ahora que yo creo que sería lo máximo de lo máximo, en lo que estoy en la búsqueda, que es viajar a Albania a entrevistar a albaneses. Ok.
Y eso como considero que son los uno del negocio a nivel mundial. ¿De cocaína? De cocaína. Entonces eso sería hoy como decir, bueno, termino, me voy de este tema, pero me voy con, entre comillas, la satisfacción de decir, bueno, como periodista lo conocía el negocio por dentro, porque hablé desde con el que papelea y vende bolsita de 0,8 y hablé con los grandes mayoristas de Europa. ¿Albania qué está ubicado en Europa? ¿O Europa del Este? Albania está en Europa del Este, son menos de 3 millones de habitantes y hay cerca de 1,5 millones dando vueltas por Europa. Y es un país que está creciendo mucho en base al turismo y en base a las inversiones de estos narcotraficantes que están en Alemania, España, Italia, Francia. Como que... Ellos son los capos de Europa. Sí, pero otra vez, a ver, acá tenés que diferenciar, es como Rosario. Los capos, ¿qué es ser un capo? Capo es el que... Yo digo el cabeza del grupo, ¿no? Los nombres principales del grupo. Pero el más malo o el que mueve más droga, porque son dos cosas distintas. Ponele, en Rosario los más malos no son los que mueven más droga. Los más malos son los violentos, lo que, otra vez, lo marginal. En Europa ellos son los mayoristas, son los que compran las cargas que llegan de Sudamérica, son la primera mano, los que tienen los contactos en el puerto para comprar la cocaína al mejor precio del mercado en Europa y después venden al por mayor. Para mí son como los verdaderos narcos. Después los capos no sé si son violentos, no son los tipos esos. Los violentos allá son los marroquíes, ponele. La macromafia, los que están en Holanda. Pero eso también, viste, como que el periodismo de policial no contamos estas. Es como que para nosotros son todos narcos. Sí, no hay como... Y metemos al que mueve 1.000 kilos con el que mueve 100 gramos, todos son narcos. Y habría que explicarlo un poco mejor. Nahuel, ¿qué estás haciendo ahora en estos momentos? ¿Estás escribiendo? ¿Estás en una pausa? ¿O estás en esto en busca de proyecto para ir a Albania? No, en pausa nunca. Okay. Siempre en movimiento, es algo que no puedo dejar y además siento como que es el momento donde más cosas tenés que hacer. Ok. Pero, ¿por qué decís eso? ¿Por tu situación hoy actual? No, por la edad, porque, o sea, si no lo hago ahora... ¿Cuándo? Claro, en algún momento sí me voy a relajar y en algún momento las cosas que hago, me van a parecer locuras. Hoy no. Me imagino en tus nietos contando historias. Sí, la gente que me conoce hoy me dice, tenés un montón de cosas para contar. Y esas son las cosas más lindas de este trabajo, lo que te decía. No sé, una vez, me acuerdo que fui a un pueblo de Entre Ríos, porque jugaba un equipo, no me acuerdo el nombre, que jugaba con River por la Copa Argentina. Y vos estás reporteando en un pueblito de Entre Ríos que conociste por esa nota, y también estás en, no sé, en lo que te dije, en la Franja de Gaza, o en un barrio de pandilleros de Chicago, o en la frontera de Colombia con Venezuela para reportar sobre el contrabando de combustible. Y estás en todos lados, ¿viste? Y en todos lados con la misma pasión. Pero bueno, sí, hoy escribo en El País de España, en realidad en la versión americana del diario, que se hace desde México. Escribo notas para ellos. Estoy por sacar el libro de Rosario que se va a llamar Te hice pica. Estoy con biografía de 1 gramo, que lo estoy terminando, que va a ser un libro que se va a publicar en España. Tengo AMPA Tours, que es un proyecto que hacemos en la calle con mi compañero Mariano Vidal. Y después van saliendo proyectos audiovisuales, como escribir una carpeta, un desarrollo, y que estamos a la espera de concretarlos. Nahuel, la verdad que un lujazo. Muchas gracias por venir. Estuvo, la verdad que muy bueno y bueno, expandir un poco este universo criminal que ya hubo un par de episodios. Te agradezco bastante. No, gracias a vos por la invitación. Nada, si llegan hasta acá, denle me gusta, compártanlo y nos vemos la semana que viene. Chao.